Buenas tardes, compañeras. Como habíamos quedado entonces, hoy voy a hacer una ampliación acerca de tips, digamos, y de cómo hacer el árbol de objetivos y el concepto de diseño. Voy a utilizar como pretexto el mismo ejemplo que trabajamos la semana anterior con el tema del árbol de problemas. En pantalla van a ver entonces el árbol de problemas que vimos la semana pasada completamente desplegado. Según se indica en la materia, lo que hay que hacer para crear el árbol de objetivos es transformar a positivo cada una de las causas y defectos que tenemos registrados dentro del árbol de problemas. De manera que podemos ver, digamos, eso plasmado en estos dos árboles. Del lado izquierdo, como les decía, tenemos el de problemas, del lado derecho tenemos el de objetivos. Entonces, cuando vemos el problema central, que es el curso está planificado para depender de la figura del profesor en el aprendizaje de los estudiantes, entonces lo que se hace es una transformación a positivo de esa declaración. Y el problema entonces pasa a ser un objetivo. El objetivo es que el curso se planifica para fomentar el autoaprendizaje del estudiante. De esta manera entonces se tiene claridad de qué es lo que hay que lograr al final. Ahora, lo mismo para cada una de las ramificaciones. Aquí tenemos la primera ramificación. El profesor desconoce cómo dar un curso virtual. Esto entonces, transformado a positivo, es el profesor aprende a diseñar un curso virtual. Y en las ramificaciones de esta causa tenemos, no tiene conocimiento sobre herramientas web, está acostumbrado a la interacción presencial y no conoce herramientas que funcionen en cursos virtuales. De este lado, en la declaración a positivo, solamente hay dos porque esas dos son suficientes. Investiga sobre herramientas web y se prepara para la interacción digital. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que parte de la estrategia de solución implica que el docente tenga una acción constante y sea proactivo en ese sentido, a estar investigando nuevas formas y medios para poder mejorar su comunicación con el estudiante a través de la web y por tanto producir un aprendizaje. Cada una de estas declaraciones entonces, de este lado, transforman, como ya se ha dicho, a positivo cada una de las declaraciones que se encuentran aquí como problemas. Quería mencionarles este caso específico que es curioso. Tenemos aquí consignado como un problema que el curso ya fue impartido en un 30%. Ahora, ¿por qué motivo se percibe como un problema? Porque hay una gran parte del curso que ya fue impartida. Cuando se intenta transformar a positivo esta expresión, no hay manera de hacerlo porque ella no expresa un dolor, no expresa una situación negativa, sino que más bien está expresando una circunstancia que se encuentra presente dentro del contexto. Por tanto, esta no pasó a positivo de este lado porque no clarifica cuál es el problema real con respecto de que el curso ya fue impartido un 30%. Más bien, si lo vemos desde otro ángulo, podría pensarse que eso es una ventaja, puesto que ya no tiene que transformarse el curso completo, ahora solamente se tiene que transformar el 70% del curso. Ese mismo procedimiento se hace del lado de los efectos. Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, que tenemos como efectos, los profesores y estudiantes deben reaccionar en el corto plazo, el estudiante tiene dificultad en administrar su tiempo de aprendizaje, debe realizar una gran cantidad de tareas por su cuenta. Entonces, aquí tenemos como efecto, se facilita la administración del tiempo del estudiante, se facilita la realización de tareas del estudiante, se maximiza el tiempo para la transformación del curso por parte del profesor. Ahora, ¿cómo podría suceder todo esto? Si podemos lograr concretar todos estos medios que tenemos de este lado o algunos de estos medios. Aquí tenemos entonces una paleta de opciones que pueden generar el futuro, este futuro. ¿Okay? Aquí todavía no tenemos un prototipo, pero sí tenemos una descripción de cómo podría ser ese futuro hipotético una vez que el problema esté resuelto. Una vez que esta, digamos, dependencia del profesor que no es conveniente en el mundo virtual, se convierta más bien en autonomía por parte del estudiante en el acto de aprendizaje y probablemente en algo cercano a un acompañamiento por parte del profesor. Entonces, al final lo que tenemos en el árbol de objetivos es una descripción de ese futuro que va a existir una vez que el problema ya esté resuelto. A partir de esta descripción del futuro, entonces, podemos empezar a intuir de una manera más certera cuáles son las características con las que debe de contar el curso ideal que permita hacer que esto surja. De manera que esta técnica, este árbol, se nos convierte también en un medio de evaluación de los prototipos que vamos a crear. Voy a pasar en este momento al concepto que fue creado a partir de este árbol de objetivos. El concepto de diseño, en términos narrativos, queda expresado
como esta frase, aprender sin depender, debido a que el problema original detectado es que la figura del profesor es necesaria para el aprendizaje de los estudiantes. Aquí les voy a contar cómo es el curso, que es la primera pregunta clave que se tiene que contestar en el concepto de diseño. El curso número 1 es un curso virtual, es un curso de análisis en diseño. Es una adaptación de un curso que fue planificado para ser presencial a la virtualidad y está diseñado para fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante. Entonces, ya aquí quedan marcados, por así decirlo, los límites en los cuales se va a centrar el desarrollo del diseño nuevo del curso. ¿Para quién es? Este está diseñado para 4 personas, para la intensa, el disruptivo, el que le cuesta y para la no me merece. La intensa entonces tiene como características que es estudiante de alto desempeño, siempre quiere altas notas, le preocupa su hora de matrícula, prefiere trabajar individualmente para no tener que depender de los otros o que su nota no dependa de los otros, y normalmente cuando trabaja en equipo es un tirano, es intenso, perdón, es intensa. El disruptivo es un estudiante que no le interesa el curso, que le preocupa perder el curso, pero realmente no le pone, que se aburre en clase, está constantemente distraído y causa disrupción dentro de la clase. Para el que le cuesta tiene alguna capacidad disminuida que hace que tenga que esforzarse mucho más que el promedio de sus compañeros. Entonces necesita una adecuación que es a veces significativa y a veces no lo es. Se esfuerza normalmente el doble para obtener la mitad del resultado. Está genuinamente interesado en ganar el curso y de hecho normalmente está motivado. Y sería uno de los primeros en su familia en obtener un título universitario, si no es que el primero. También normalmente está asociado a casos de escasos recursos económicos. Y para la no me merece. Un segundo. Que acabo de hacer acabo de cometer un error. La no me merece es un estudiante de la generación Z, tiene poca tolerancia a la frustración. El motivo por el cual en este momento voy a mostrar un perfil que es más detallado que los demás es porque es el nuevo que está ingresando. Ya los demás, yo como investigador lo manejo mucho mejor, pero este otro sí tiene muchos detalles que prefiero no perder de vista. Entonces, como ya esto los conozco a profundidad porque los he utilizado anteriormente, decidí dejarlos en un nivel, digamos, bajo de información. Y por el contrario, con la generación Z, la chica de la generación Z, preferí hacer un perfil mucho más detallado. Quiere todo prefabricado, es decir, vamos a ver, no concibe que las cosas todas haya que hacerlas desde cero, sino más bien que siempre hay un punto de partida en donde el trabajo ya está adelantado. Le cuesta esforzarse por lo que no le motiva, es decir, si algo que no le gusta, sencillamente no hay muchos puntos de referencia que puedo utilizar para generar motivación intrínseca. Y culpa al profesor de las dificultades que se topa en el proceso de aprendizaje, es decir, pocas veces se da cuenta de que la capacidad de aprender en realidad es mía como individuo, ¿sí? Y que las personas pueden facilitarme ese aprendizaje. Entonces tiende a depositar en el docente la responsabilidad de que ella aprenda. Piensa que lo sabe todo, cree que porque puede leer, es decir, porque tiene acceso a la información dentro de su celular y puede leerlo, entonces se puede desempeñar con maestría. Que una vez que lo haya leído, ya ella tiene el conocimiento, tiene las habilidades y tiene la experiencia para poder resolver lo que sea que leyó. Menosprecia el aprendizaje derivado de la práctica, porque cree inocentemente que todo se puede aprender a través de visualizaciones dentro de una pantalla. Tiene facilidad para relacionarse, tiene facilidad para conectar con las personas, pero tiene dificultad para vincular. ¿Qué quiere decir esto? Que es para ella fácil establecer relaciones con otras personas, relaciones inmediatas, pero tiene mayores dificultades cuando estas relaciones son en el largo plazo e implican llegar al punto de la intimidad. No es fácilmente empático, tiene una posición normalmente egocentrista. Esto, vamos a ver, que no se entienda como que carecen por completo de empatía, porque eso no es cierto, pero normalmente le cuesta más ver las cosas desde la posición de otras personas que no pertenecen a su generación.
es un nativo tecnológico, entonces domina todos los dispositivos móviles, domina aplicaciones y tiene una comunicación, digamos, virtual que maneja de una manera muy, muy natural y muy fluida respecto, por ejemplo, de lo que nosotros podemos hacer. Y algo que lo caracteriza, que es súper positivo, es que tiene un genuino interés por aprender. Es decir, las cosas que le interesan, las cosas que le gustan, le despiertan mucha curiosidad y de verdad quiere aprender. Ahora, voy a contarles cómo es el curso. Esta es tal vez la parte más detallada de este mapa. Este curso tiene todas estas partes, una modalidad, tiene una hora de consulta, tiene actividades en clase, tiene una evaluación, tiene comunicación directa con el estudiante, tiene un medio de comunicación. Vamos con la modalidad. Va a ser asincrónico con algunos momentos de sincronía. Conforme vayamos mostrándole o les vaya mostrando las características del curso, voy a ir mencionando el por qué es asincrónico. Las horas de consulta, bueno, tiene un horario de consulta virtual que va a ser el horario de la clase, tiene un foro de consulta general para que todos tengan acceso a las dudas que se aclaren a los diferentes estudiantes con respecto a labores y demás, y tiene un foro de consulta de evaluaciones para que puedan específicamente preguntar acerca de notas, de detalles de quizzes o cualquier otra cuestión que no sea la elaboración propiamente de un ejercicio. Tiene una actividad en clase que va a ser de la siguiente manera. Ahora, en clase está entrecomillada porque el curso va a ser más bien asincrónico. La actividad en clase, que es una consulta sincrónica, está relacionada con una tarea del curso. Tiene que ver entonces normalmente con el desarrollo de una técnica, puesto que vemos técnicas de análisis para después proceder a hacer un análisis un poco más complejo y analizar un producto hogareño. Ahora, tiene que ser hogareño porque estamos en un estado de cuarentena, entonces no puedo obligarlos a salir de sus casas a buscar un objeto en específico y exponerse. Entonces la decisión fue trabajar con cosas que de fijo iban a tener en las casas porque la mayor parte de los hogares se encuentran. La evaluación va a ser así, tiene quizzes y tiene evaluación de habilidades de análisis. Los quizzes son una comprobación de la lectura de las presentaciones que van a tener asignadas, debido a que el curso es asincrónico. Después, la evaluación de habilidades de análisis se explica a través de lo siguiente. Primero, hay una evaluación del proceso de obtención de datos para el análisis, puesto que dependemos de esos datos para poder generar todo el proceso. En este caso, entonces, hay tareas que tienen postulados coloquiales, instrucciones detalladas, con plantillas para realizar las técnicas, de manera que haya un acompañante de por medio, un mediador que pueda ayudarles a facilitar el pormenorizado del proceso. Todo sin necesidad de salir de casa y que evalúan el desarrollo de las técnicas. Y estas técnicas son para evaluar datos, para analizar datos, para obtener datos o para triangular datos. Después, también se va a tener una evaluación de habilidades de análisis a través de informes digitales. Los informes se desarrollan en Google Drive para que puedan tener todos acceso a un mismo documento y trabajar colaborativamente. El profesor además tiene acceso a las carpetas y permite el trabajo colaborativo entre docente y el estudiante. Este interés de tener acceso a las carpetas es para facilitar sobre todo los procesos de revisión y no perder mucho tiempo mientras el estudiante envía un archivo, uno lo descarga, le pone anotaciones, lo vuelve a cargar y lo envía al estudiante, sino que las anotaciones se pueden poner directamente sobre los documentos que ellos están creando o co-creando. Después, en términos de comunicación, tiene comunicación directa con el estudiante a través de videollamadas, a través del TEC Digital, que es la plataforma oficial del tecnológico, y a través de redes sociales. La videollamada es para grupos de estudiantes, es para aclarar dudas de tareas y trabajos prácticos. A través del TEC Digital se van a usar entonces los foros, el módulo de evaluaciones, la comunicación de noticias, para informar a todos los a todos los estudiantes de manera oficial de cosas que tienen que ver con el curso o con el estado, digamos, de las decisiones que toma la administración con respecto al tema de la cuarentena y la pandemia. Es para informar a todos los estudiantes al mismo tiempo, puesto que todos están ahí congregados porque es la herramienta institucional. Y porque ella permite enviar mensajes de texto a los teléfonos celulares de los estudiantes, de manera que sí se puede tener un acceso inmediato a la información, es decir, que yo la pueda enviar y que inmediatamente le llegue a los estudiantes. También tenemos el uso de redes sociales, y en el caso de las redes sociales, el fin es aumentar la velocidad de propagación de la información.
Y tendríamos a través de WhatsApp para tener una consulta individual principalmente, pero no consulta de motivos académicos, sino más bien de cosas como, profe, nos puede atender más tarde, profe, le puse una, ¿cómo se llama? Le publiqué una consulta en el foro, o profe, no me ha contestado la consulta del foro, le rogaría si puede contestarla que lo haga porque necesitamos la información. Entonces, esta comunicación a través del WhatsApp es de carácter informal, no tiene que ver con aspectos académicos del curso, sino más bien con ese tipo de información que puede ayudar a que los procesos sean más eficientes, pero que no son el curso propiamente. Y ahora les voy a contar los motivos por los cuales este curso tiene todas estas partes en interacción. Es así, primero, porque se debe adaptar rápidamente un curso presencial a modo digital. Y eso implica entonces un cambio de estrategia didáctica sin tiempo de planificación, o por lo menos sin tiempo de una planificación profunda, porque la planificación existió, pero no con, digamos, el grado de minuciosidad que hubiera sucedido si el curso hubiera sido planificado desde un principio para ser digital. Después, los estudiantes no cuentan con el andamiaje del docente. Cuando tengamos la virtualidad, entonces sí está el docente de por medio, pero ya no está el mismo andamiaje que podían recibir durante un curso presencial. Y como ya vimos, la principal debilidad de este curso es que dependía de la figura del profesor. Entonces, los estudiantes no tienen oportunidad en tiempo real de aclarar sus dudas, puesto que el curso va a ser asincrónico, pero el docente no está conectado 24/7. Y esas dudas están relacionadas con las instrucciones, relacionadas con la materia teórica, con la naturaleza propiamente del curso o con la evaluación del curso. Entonces, los medios de comunicación se planifican precisamente para ayudar a evitar cualquier problemática relacionada con este hecho de que los estudiantes no cuentan con el andamiaje del profesor. Y la comunicación se dificulta. La comunicación no presencial carece, digamos, del componente no verbal, y eso dificulta los procesos de comunicación, porque a pesar de que nos veamos en una cámara, falta el resto del cuerpo para ver gesticulaciones, movimientos y demás, que son las que dan al final el sentido real del significado que uno está emitiendo, y eso definitivamente complica la comunicación. Se corre el riesgo entonces de no dar a entender el sentido completo de cada transacción que estamos teniendo con los estudiantes. Transacciones en términos de comunicación. Las videoconferencias implican un mayor tiempo de reunión porque complican las interacciones. Temas como el pequeño desfase que hay en la emisión y recepción de señales hace que constantemente estemos topando una palabra con otra, estemos arrebatándonos la conversación sin querer hacerlo, porque ese pequeño desfase hace que cuando me llegue la señal a mí, la otra persona terminó de hablar hace rato. Cuando yo empiezo a hablar, la otra persona probablemente empezó otra frase, los dos nos topamos y eso hace que se consuma más tiempo del necesario. Esto entonces disminuye el tiempo de atención por estudiante o por grupos de estudiantes. Y la comunicación escrita presenta limitaciones, pues no facilita la transmisión de información de naturaleza conativa, es decir, sí puede decir cosas que son concretas, pero hay cosas como lo que se comunica a través de la gesticulación que no van a ser transmitidas a través de este tipo de comunicación, a través de la comunicación escrita. De esta manera, entonces, queda mostrado cuál es el concepto de diseño y qué es lo que se quiere lograr. Entonces, la pretensión de la técnica, como verán, es crear una descripción muy coherente de cada una de las circunstancias que participa en el diseño del objeto. Noten que aquí todavía no hay herramientas concretas, no se está hablando de qué tipo de presentaciones, en qué software se están haciendo, no se está hablando de tiempos, no se está hablando de estrategias concretas, sino más bien haciendo una descripción de las características base que debe tener el curso para poder ser exitoso, para tener probabilidad de éxito y de esta manera reproducir ese escenario que está plasmado dentro del árbol de objetivos. Esta es entonces, digamos, la secuencia que debe de seguir en el proceso de diseño para poder asegurarnos de que exista coherencia desde la problemática hasta la solución. Bien, eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias.